Colombia es maravilloso, pero sigue siendo insuficiente. En algunos casos por formación, en algunos otros por, digamos, compromiso, o en algunos otros por algo tan importante como se llama certificación. Y en ese sentido, pues para nadie es un secreto que el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones aumentó en el segundo trimestre del 2021 un 10% en comparación con el 2020. Acá en Talento TIC tenemos una dificultad grande, es la de formación de programadores, de desarrolladores, de ingenieros, que pese a los esfuerzos que ha hecho el Estado durante los últimos años, sigue existiendo un déficit casi que igual o superior a los 70,000. Y por esa razón es importante pensar en diversas formas de formación, no solamente en las tradicionales, también en la certificación, también en la educación para el trabajo y en muchos aspectos que seguramente vamos a tener la posibilidad de analizar en el panel del día de hoy, de la tarde de hoy, porque en la actualidad existen 54 cargos que presentan brechas de déficit de programación educativos, en áreas universitarias, en posgrados, en programas técnicos, tecnológicos, y que seguramente podríamos llegar a tener pues mucha mejor opción si logramos avanzar en estos momentos. En ese sentido, yo quiero presentar a quienes me van a acompañar en el panel en la tarde de hoy, que son personas todas con una formación, con una trayectoria maravillosa que nos va a permitir, entre otras cosas, pues avanzar en este proceso. En primer lugar está Jimena Duque, quien será nuestra moderadora. Ella es la presidenta de FedeSoft, un gremio muy importante para el país que agrupa a todos los desarrolladores de software de Colombia. Estará también acompañándonos Santiago Amador, quien es conocedor de los temas TIC, gestor de Colombia EdTech. Estará también Lida Piñeros, quien trabaja en Platzi y quien tiene una responsabilidad muy grande de demostrar cómo esta educación a través de plataformas ha sido exitosa. Estará Federico Fernández, que entre otras le agradezco mucho a Federico porque sé que se está metiendo una trasnochada de Dios y madre, está casi que 14 horas después que nosotros, así que muchas gracias por estar acá. Y por último está César Augusto Cruz, quien es el presidente de Pink Brain, una muy importante compañía que desarrolla modelos educativos de más alto nivel que seguramente podrán ayudarnos a construir. Y por último está Elizabeth Blandón, quien es nuestra directora de planeación del SENA, la entidad de educación de los colombianos y quien tiene una responsabilidad muy grande en esta labor. A ustedes mil gracias. Jimena, voy a entregarte la posta para que por favor te sientas en total libertad recibiendo las preguntas, las que tienen en construcción de tiempo atrás, y a todos los panelistas, muchas gracias por ayudarnos a construir conjunta y colectivamente esta agenda. Bienvenida, Jimena. Bueno, muchísimas gracias, David, nuestro senador electo, por supuesto, por facilitar este espacio. Yo creo que la agenda que has tenido pues, en el día ha sido importantísima y creo que estamos cerrando con broche de oro. Si no estamos hablando de talento, pues creo que no estamos hablando de nada en este sector y hoy me acompaña pues un grupo súper conocedor, con una trayectoria importantísima, tanto en el sector público como en el privado, también internacional, donde vamos a tener una conversación que se va a dar en torno a responder esa pregunta y quiero también, y ya lo venimos hablando, y es no solamente responder la pregunta, sino hablar un poco de los cómo, que es lo que también hoy acompaña esta agenda. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes por acompañar este espacio, esta, digamos, charla o este tema no es menor para nuestro país. Hoy tenemos, como lo decía el senador David Luna, una brecha muy importante en el sector de tecnologías, en talento, y unos esfuerzos que también se vienen haciendo desde el sector público y el privado, que se sienten a veces como que no son suficientes, pero también que son desarticulados. Siempre hemos tenido esa conversación de la importancia que tiene el pensamiento computacional en las bases de la educación y hemos sentido también
digamos que una desconexión entre el sector público, el privado y la academia en lograr que eso finalmente se dé. Nosotros desde la federación, pues contarles que no solamente pensamos que este tema es prioritario, sino que tenemos un área de talento TI que acompaña una estrategia de corto, mediano, largo plazo que se concentra en cantidad, calidad y pertinencia. ¿Qué quiere decir? Pues en cantidad, como lo estaba diciendo el senador David Luna, seguimos teniendo una brecha, sigue siendo muy pocos las personas que se vinculan a este tipo digamos, de carreras o de iniciativas relacionadas con las tecnologías, pero yo creo que aquí vamos a empezar a hablar un poquito de calidad y pertinencia, y es que cuando medimos la calidad, ahí tenemos unas brechas muy, muy importantes. Entonces, también en este momento me hablaban un poco de las iniciativas que también hay en gobierno. El gobierno también deja cerca de 1.100.000 niños desde los 4 años en habilidades, en pensamiento computacional, pero también, y 25.000 docentes formados en esto, pero también parece ser que los esfuerzos no son suficientes. Entonces, yo voy a empezar este panel un poco rompiendo el tema, y voy a empezar con Santiago. Santiago, voy a leer también el bio de cada uno de ustedes porque realmente estamos con un grupo muy, muy interesante. Santiago, y un segundito, es cofundador del gremio Colombia EdTech. Ahora nos cuentas un poco, Santiago, esta iniciativa y este gremio, y líder de ecosistema de innovación educativa. Magíster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y Magíster de Ciencias Sociales del Internet de la Universidad de Oxford. Fue el director nacional de políticas de acceso, uso y apropiación de Internet del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, donde ganó el Premio de Internet para el Desarrollo de la ONU, y fue el asesor de innovación educativa de la Secretaría de Educación de Bogotá y del Ministerio de Educación Nacional. Actualmente es el director de la Maestría de Innovación de Área Andina, director de IBOM, el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Corona e investigador afiliado del Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard. Así que, Santiago, pues yo voy a empezar con esa pregunta y sé que vamos a tener aquí un pensamiento un poquito, ya vamos a quebrar el panel, y es: ¿debe existir una cátedra de pensamiento computacional? ¿Sí? ¿No? ¿Y cuál es tu posición? Y ahí vamos quebrando ya el panel. Yo creo que no. Sé que va a ser impopular mi respuesta, pero yo creo que no. No porque el tema no sea relevante, el tema es de toda la relevancia, es muy relevante, pero no como una cátedra, por varias razones. La primera, porque hemos querido meterle cátedras a la educación que en media jornada solo tienen las ciencias básicas. Hemos querido meterles cátedra de salud sexual y reproductiva, cátedra de competencias socioemocionales, cátedra de todo. Y las cátedras no duran mucho. Y aparentemente pareciera como que le estamos dando mucha importancia, pero no le estamos dando tanta importancia. Y hay que darle más importancia que a la cátedra, sin distorsionar el currículo. Y yo sugiero ahí varias cosas. En lugar de cátedra, ¿por qué no ampliamos la jornada, digamos la jornada complementaria, que se puede hacer a veces digitalmente, para permitir que las ETECs, en este caso, por ejemplo, Platzi, que está acá, pero todas las ETECs, Aducay, Laboratoria, en fin, Holberton, todas las entidades, todas las ETECs que enseñan lo mismo, lo puedan hacer en esa jornada complementaria, digamos, eso por un lado. Lo segundo es que no creo que tenga que ser para todo el mundo. Evidentemente todos tenemos que tener algo de formación, pero no todo el mundo. Es decir, es mejor a través de un tamizaje cualquiera, digamos un test, ver quiénes sí deberían tener esa formación y bajo el concepto de trayectorias educativas completas, a los que tienen esas habilidades, desarrollárselas a lo largo de toda la educación. Especialmente al principio, detectando las habilidades al principio, y en la educación media, con la participación, por ejemplo, del SENA, fortalecer en la educación media fortalecida, la educación técnica dentro de la educación superior, fortalecer esas competencias. Pero si se dan cuenta, es un desarrollo progresivo, no es una cátedra, es un desarrollo progresivo a lo largo de toda la educación. Con eso paro para poderle dar la palabra a los demás, porque si no me quedo aquí.
Listo, vamos a dar primero la primera como pregunta, tratemos de responder esa pregunta y ya vamos desarrollando los otros temas. Yo quiero seguir con Lida Piñeros. Lida es y ya voy a leer aquí, qué pena, que es que ustedes tienen de verdad unos videos muy interesantes. Lida es la Head of Account Management de Platzi. Pues quien no conoce Platzi es la plataforma líder también en Latinoamérica de educación. Aquí se ha formado y ahora Lida nos cuenta muchísima gente en habilidades computacionales. Nosotros pues también tenemos el gusto de tenerlos a ustedes como afiliados, y Lida es la directora comercial con enfoque en fidelización y retención de clientes, desarrollo de estrategias comerciales y alianzas estratégicas para el crecimiento de ventas y fortalecimiento de la marca. Tiene experiencia como docente y tutora de marketing, gerencia de servicio, dirección de mercados, mercados internacionales, finanzas, desarrollo de estrategias comerciales, innovación y desarrollo. Lidia, bienvenida a este espacio y voy a empezar también con esa pregunta, pero también cuéntanos un poquito esa visión desde la EdTech, porque es que también a veces pensamos que es que las EdTech están por allá y la educación formal por otro lado, y no es verdad. La tecnología y la economía viene cambiando y los modelos de educación también, y es una gran oportunidad poder, como lo decía Santiago, un poco complementarse con lo que está pasando entre las EdTech y la educación, por decirlo así, formal, aunque para mí todas son formales. Gracias, Jimena. Suena muy larga la bio, ¿no? Pero bueno, estoy de acuerdo con una cosa con Santiago, y es definitivamente debería haber un desarrollo progresivo, y eso es lo que nosotros hacemos desde Platzi y en general desde la EdTech. Ayudamos a las personas a que tengan conocimientos, ciertos conocimientos, para que puedan aplicarlos rápidamente y puedan tener mejores oportunidades laborales y un mejor futuro. No solo las personas, sino también el desarrollo de la economía de los países. Entonces, realmente le estamos apuntando a eso, y este es como nuestro granito de arena para un desarrollo de la sociedad puntualmente, pero tiene que ser progresivo. Ok, y la respuesta es ¿una cátedra? No, estoy de acuerdo con Santiago, no debería ser una cátedra, sino algo puntualmente que deba ser desarrollado dentro de tu vida en general, porque adicional todo va cambiando, ¿no? Entonces las tecnologías cambian, los programas, los lenguajes de programación van evolucionando, entonces tiene que ser progresivo. Ok, Lida, yo les quiero contar que cuando nos reunimos en conjunto dijimos que sí, y Santiago acaba de dañar ya toda la posición. Vamos a Santiago ver. es así. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo ahora quiero seguir con César, de CEO de Pink Brain. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad Católica de Colombia, con especialización en finanzas corporativas del CESA y un programa de desarrollo directivo de INALDE. Fue vicepresidente de tecnología del Banco Agrario de Colombia, CEO de Banco Colpatria, CIO del Banco Colpatria y consultor de tecnología, fundador de Pink Brain, Escuela de Desarrollo de Habilidades para la Cuarta y Quinta Revolución Industrial, fundador de Evimeria, compañía de consultoría, y fundador de Olimpia, hoy compañía tecnológica del grupo Colpatria. A Olimpia también lo conozco muy bien porque es miembro también de junta directiva de la federación. César, bienvenido. Con César habíamos tenido una conversación también muy importante, y era qué es pensamiento computacional y por qué debe estar involucrado en los procesos de educación dentro del país. Y un poco desde tu visión también ayúdanos como a responder esta pregunta, César. Bueno, si estamos pensando como cátedra una materia, estoy de acuerdo con Santiago, o sea, esto no puede ser una materia, esto es un programa de largo plazo que debe arrancar desde la educación primaria, desde bebés hasta que terminen el ciclo de bachillerato. Te perdimos, ¿cierto? Perdimos a César. Sí, se congeló. Sí, Una bueno, aula. te acabamos de perder. ¿Puedes volver a tomar la palabra? ¿Estás con... ¿Ya? Hola. Listo. Listo. Entonces decía que tiene que ser un programa
de largo plazo, con continuidad, pero también hay que entender un poquito la problemática y el contexto de las regiones. Cuando va uno a una región y encuentra que muchos no tienen conectividad, muchos no tienen computador, muchos abandonan el colegio por tener que ir a trabajar y conseguir para la papita, para el sustento de la familia. Entonces hay que aprovechar el contexto que están en el colegio, donde tienen un plato, donde tienen una aula, seguramente hay que fortalecer laboratorios, hay que robustecer los laboratorios de innovación y creatividad para que los muchachos aprendan y apliquen los conceptos. Pero definitivamente esto es una materia que hay que involucrar o una temática que hay que involucrar desde los primeros meses hasta que termine el colegio. Y bueno, digamos, el resto de la respuesta lo dejo para más adelante para no quitarles tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, voy a seguir con Elizabeth. Elizabeth Blandón es la directora de Planeación y Direccionamiento Corporativo del SENA, economista especialista en gestión financiera empresarial y en control gerencial corporativo de la Universidad Externado de Colombia, magíster en gestión de riesgos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y en riesgos corporativos de EALDE Business School. Cuenta con un amplio recorrido profesional con más de 25 años de experiencia, destacando esta en el sector público. Se ha desempeñado como viceministra de Economía Digital, encargada, directora de Gobierno Digital de Colombia, directora de Gobierno en Línea, liderando la política de transformación digital del Estado colombiano. Ha sido asesora territorial de oferta institucional regional, directora de riesgos, jefe de planeación y control, coordinadora de oferta digital en territorio, asesora de TI del Ministerio de Tecnologías de la Información, consultora del BID para el Gobierno de Perú, entre otros. Elizabeth, bienvenida. Y pues la visión que tú has tenido es muy desde, por supuesto, desde el sector público. Hemos hablado de acceso, creo que César ya estamos hablando de esa importancia de que no sea una cátedra, sino que sea un tema transversal y que ya hemos mencionado esa importancia que también tienen las EdTech en la construcción de estas habilidades desde los más chicos, pero hemos empezado a entrar un poquito en los temas de acceso. Tú, desde esa visión que tienes del SENA y que tienes, digamos, como propósito ese proyecto de formación de muchas habilidades, digamos, relacionadas con las STEM y con las habilidades computacionales, ¿cómo ves las dificultades que se están dando en el país para lograrlo? O sea, ¿cuáles son como esos grandes cuellos de botella que encontramos ahí? Y por supuesto también te invito a responder la pregunta. Hola a todos, mira, cuellos de botella muchos, retos incalculables. Nosotros inicialmente, para responder primero la pregunta, tenemos un ejercicio a través de las tecnoacademias. Son escenarios de aprendizaje donde los niños y los jóvenes desde la educación básica y secundaria, incluso la media, pueden empezar a potenciar todas esas capacidades de apropiación hacia la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, el año pasado nosotros tuvimos más de 41.000 jóvenes, 41.000 niños, si no estoy mal frente a la cifra. Estas tecnoacademias operan bajo 4 temáticas que son transversales. Hay un enfoque STEM en programas de formación y de apropiación de ciencia y tecnología. En la Tecnoacademia hay otra que es el fomento y el desarrollo del fortalecimiento de esas habilidades del siglo XXI según OCDE. El otro es la mentalidad de emprendimiento y cultura emprendedora, que se logra a través de toda esta cultura de la sostenibilidad, y la última que es esa cultura de la anticipación. Las tecnoacademias, ¿para qué han servido? Surgen, obviamente, hacen un impacto importante porque intervienen y permiten fomentar el desarrollo de esa competencia de la ciencia y la tecnología y la innovación en esa población joven, e identificar esos jóvenes, esos muchachos que sí tienen la competencia y la habilidad para que puedan desarrollar posterior a ello esos programas direccionados específicamente a los temas que nos abocan en esta reunión. Entonces, mira que eso es muy importante, ha servido precisamente para identificarlos. Y obviamente toda esa rama de ciencia, tecnología, de nanotecnología, de biotecnología, de ciencia de robótica, de electrónica, en fin.
Lo segundo, nosotros lo hacemos a través de unos líderes tecnológicos. Tú me preguntas, una de las preguntas más importantes era, oiga, ¿cuáles son esas alianzas público-privadas que ustedes hacen? Lo hacemos a través de esos líderes tecnológicos. Nosotros tenemos tres dinámicas fundamentales para eso. Uno que es la ambientación y la ideación y la co-creación. En eso tenemos a Industria 4.0, tenemos a Festo, tenemos a Bosch, a LinkedIn, a Microsoft, en fin. Frente a plataformas tenemos Interactpedia, Huawei, M&M, Everest, Festo. Frente a temas como los que me hablabas ahorita y es la conectividad, también nosotros tenemos que estar preparados para eso y para poder generar el mismo ejercicio independiente si tienen acceso o no los muchachos. Entonces lo hacemos a través de un ejercicio muy bonito que es radiofónica. Entonces tenemos simuladores radiofónicas y bootcamps. Los bootcamps tienen un proceso híbrido, de manera que si hay presencialidad, es análogo, definitivamente puede ser virtual porque tiene el acceso. Eso lo hacemos a través de Interactpedia y Siemens. Entonces a nosotros, precisamente por los retos que les comentaba de las 117 centros de formación en todo el territorio, tenemos 33 regionales, cualquier cantidad de demanda frente a ese proceso formativo de los muchachos, pues obviamente nos toca tener respuesta a esa gran capilaridad y poder fomentar el proceso de formación en un tema tan importante como es este. Nosotros actualmente tenemos 8 programas de formación complementaria, todos relacionados con este tema. Analítica de datos mediante herramienta computacional, tenemos el de implementación de soluciones con inteligencia artificial y el de introducción al desarrollo de chatbots, el de aplicación de algoritmos, el de metodologías de STEM, el de metodologías de didácticas y este tema de roles y de aulas, el de dispositivos móviles, bueno, en fin, la verdad para nosotros sí es fundamental realizar ese proceso de formación desde como te comentaba, desde la educación básica, desde que están muy pequeños, a través de las tecnoacademias, para que posteriormente podamos identificar a esos muchachos que sí tienen las competencias y puedan aplicar de manera directa a estos programas. Y pues definitivamente el tema de deserción lo pudimos identificar precisamente con este ejercicio, porque sí disminuye. Cuando el muchacho ya llega focalizado de qué es lo que quiere y qué sirve para eso que quiere, porque es que no es lo mismo, tú puedes querer, pero no servir para eso. Entonces, cuando tú lo logras identificar desde esa edad temprana, cuando llegas a generar la competencia de poder demostrar que sí sirves para eso y que se te hace sencillo, pues obviamente el nivel de deserción también disminuye, que es uno de los grandes retos nuestros y a través de este proceso que te acabo de comentar ha funcionado muy bien. Entonces, si tú me preguntas el tema de la cátedra, la verdad, la mirada que puede tener desde el sector privado es diferente a la que tenemos desde el público y sobre todo desde el público de una entidad como el SENA, que es una entidad del Ejecutivo para la formación para el trabajo. Entonces, el saber hacer, ¿ves? Entonces, es diferente. Entonces, para nosotros sí es importante, muy importante, tener ese programa muy claro para poder generar ese proceso de formación en un muchacho y generar la competencia que se necesita para la demanda. Listo, Elizabeth. Y ahora vamos también, voy a ir también tratando de poner algunas preguntas que se han dado dentro de esta conversación. Las voy a poner solamente ahí para que las sigamos trabajando, y es cómo mejorar y sensibilizar los currículos educativos con las TICs en las regiones colombianas, con las tecnologías en las regiones, para que lo vayamos pensando ahora en la pregunta, en las respuestas. Bueno, y tenemos también a Federico Fernández de Somos Innovación. Él es el director ejecutivo, es la Alianza Latinoamericana en favor de la creatividad y la innovación y CEO de We Are Innovation, la organización hermana de Somos Innovación para Europa. Federico es presidente de la Fundación Internacional Bases de Rosario, Argentina, y del comité organizador del Congreso Internacional, la Escuela Austriaca de Economía en el siglo XXI, que se realiza en Europa y América Latina. Federico, muchísimas gracias por estar acá y nuevamente también por trasnochar con nosotros, si no estoy mal. Bueno, Federico, tú tienes una visión un poco diferente. Nos gustaría un poco como que nos contaras esa relación entre el pensamiento computacional, la innovación, y qué crees que son como los principales como dificultades para que esta unión no se dé.
desde tu visión, obviamente más hacia Europa y obviamente Latinoamérica? Bueno, como no, a ver, yo me quedé pensando un poco mientras, perdón, si me permitís, Jimena. Primero, bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí compartiendo el panel con todos ustedes. Y la verdad celebro la realización de este foro. En general me parece que es una agenda muy interesante la que se está tratando acá, y me parece que, digamos, es el tipo de agendas que deberían discutirse en nuestra región. Respecto de la pregunta a los otros panelistas, perdón, porque los estuve escuchando a todos atentamente y tomando algunas notas. Yo creo, a ver, creo que habría que evaluar los trade-offs aquí digamos, como de tener o no una cátedra. Y quizás, a ver, tener una cátedra formal en las escuelas, en los colegios, podría permitir algo que quizás desde el sector privado, del cual, digamos, yo creo que en estas cosas es generalmente quien es el mejor oferente, pero que quizás no se puede llegar a ofrecer también, que es el de quizás generar un abordaje interdisciplinario y lograr, ¿cómo decir?, explotar lo que ya sobre todo los chicos desde la más tierna infancia están haciendo. Como todos sabemos, actualmente existen un montón de juegos y apps que los chicos ya tienen. Yo pensaba, por ejemplo, en Roblox, pero hay un montón que les permiten programar de una manera quizás un poco rudimentaria, pero ya les permiten hacer eso. Y pensar, digamos, abordar esto desde una visión, como les decía, interdisciplinaria, tratar de utilizar estas herramientas para que los chicos reflexionen sobre la sintaxis de su propio lenguaje y también del inglés, sobre cómo analizar una app, el diagrama de flujo de una app, cómo, entre comillas, leer una app. Quizás podría permitir llegar ¿cómo decirlo?, a un trabajo que permita una lógica de pensar la investigación como resolución de problemas. Así que en ese sentido, creo que pensándola como algo interdisciplinario, con objetivos que vayan más allá del pensamiento computacional, quizás no sería una mala idea que los colegios, sobre todo pensando en los chicos más chicos, tuvieran una cátedra de este estilo. Respecto de los perdón, la pregunta, Jimena, disculpa, perdón, la primera pregunta me pareció fascinante y también me interesó muchísimo lo que dijeron mis compañeros aquí en el panel. Respecto de la pregunta que vos hacías, creo que si las limitaciones que encontramos, yo creo que, a ver, sobre todo a medida que uno va avanzando en edad, tenemos que empezar a pensar claramente más claramente el tema de las certificaciones, las titulaciones, cómo tratar de darle, sobre todo desde el Estado y desde las instituciones gubernamentales, digamos, avalar lo que la gente ya aprende privadamente y aprende muy bien. Me parece que vamos en camino de eso. Me parece que justamente en estas cuestiones hay mucho para ser optimista y después podemos seguir hablando. Bueno, ya 2 que sí y 3 que no. Sigo con Santiago un poco. Con Santiago hablábamos un poco de algunos programas de gobierno que existen y que deberían ser reformados. Entonces quiero entrar un poco, ya es en los cómo. O sea, ya hay unas posiciones, estamos hablando que más bien puede ser algo más estructurado, no solamente una cátedra que es lo suficientemente importante, que tampoco es para todo el mundo. Entonces, me gustaría como entrar, Santiago, obviamente desde el conocimiento que tienes de educación, de tecnologías y de EdTech, y de lo que conoces, por supuesto, que existe hoy en el gobierno, ¿cuáles serían como esas propuestas concretas que tienes para que esto se diera? Y no quisiera que olvidaran ese tema de región, que sí es bien importante, y por ahí pasa conectividad, como lo hablaba, por supuesto, Elizabeth. Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que la educación formal tiene que entrar definitivamente en diálogo con la educación no formal.
con las plataformas. Yo hoy dirijo una maestría de innovación y entre que escribimos la primera vez el programa, pues, lo presentamos, nos lo aprueban, lo dejamos operar un tiempo, lo reformamos, nos lo vuelven a aprobar, 7 años, 7, en una maestría de innovación. Es ridículo. Y lo mismo pasa también con esas cátedras, que uno crea una cátedra y cuando la puede reformar a los 5 años, a los 7 años, ¿qué ha pasado en 7 años? Entonces, hay que dejarle, hay que hacer una buena alianza público-privada, poner a dialogar la educación formal con la educación no formal, para que la educación no formal pueda permear la educación formal. Eso por un lado, y de muchas maneras. Por ejemplo, en la jornada única, digamos, en la jornada complementaria, por ejemplo, en los lugares donde hay conectividad, pues hacer procesos de formación con conectividad. En Bogotá, por ejemplo, yo lidero el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, se entregaron 100.000 computadores con 100.000 conexiones a jóvenes que no los tenían. Pues en esa jornada de la tarde, por ejemplo, en la jornada complementaria, pues ¿por qué no, por ejemplo, hacer alianzas con EdTechs para que le puedan proveer servicios de formación a los colegios? Esa es una muy puntual. La segunda, lo que yo decía ahorita, un tamizaje, crear una especie, y hay de hecho algoritmos que predicen vocación, sin jamás reemplazar las matemáticas. Por ejemplo, la OSD Noruega dice, no reemplacen las matemáticas, porque ahora se dijo, no, vamos a enseñar pensamiento computacional y ya no vamos a enseñar matemáticas. No. Enseñen matemáticas, por favor, que eso después, con otras cosas sumadas, dan mejores programadores en el futuro. Entonces, sí, pero si hace una predicción vocacional, ¿para qué? Para darle al estudiante que quiere eso y que es bueno en eso, más de eso. Lo que yo llamo trayectorias educativas completas. Ofrecerle al que sí es bueno, al que sí quiere, al que le mete ganas, al que se le ve, a ese ofrecerle lo que quiere. Como el que es bueno en artes, por ejemplo, ofrecerle más artes en la jornada complementaria. Lo otro ha servido y se empezó ya a generalizar la declaración de los territorios como territorios STEM. Porque lo que decía Federico es muy importante. Tal vez no es una cátedra solo de programación, es una cátedra STEM que integre todo, entre ellos la programación. Es un abordaje integral. Y por eso yo prefiero el abordaje STEM que el abordaje específicamente de código. Lo otro, y aprovechando que estaba Elizabeth, lo vuelvo a decir, la media fortalecida, ¿sí? La educación media, se fortalece con la educación técnica y tecnológica. Es muy importante que graduemos a nuestros estudiantes en técnicos y tecnológicos. El fenómeno de los ninis, de los que en mi estudio se trabajan, se da sobre todo en octavo, noveno, cuando el mundo del trabajo los seduce y no tienen ellos una habilidad que el colegio les ha enseñado que los haga quedarse. Si empiezan a adquirir habilidades, por ejemplo, de programación o de cuarta revolución industrial, diseño gráfico, en fin, desde octavo, noveno, décimo y 11, que es donde empieza la educación del SENA en los colegios, buenísimo. Y ahí, entonces, el SENA tiene, pues digamos, creo que lo ha venido haciendo, no digo que no lo haya hecho, pero de pronto fortalecer y crear un programa muy fuerte y muy atractivo para los jóvenes, que le da pertenencia a la educación superior y fortalece la educación. Y la última, innovación educativa. Es decir, esto no es solo de los estudiantes, tenemos que cambiar el chip de los profesores también. Y en eso una cuña que yo sé que vamos a hablar después. Yo propongo que convirtamos a computadores para educar, que su nombre suena ochentero, ha sido muy importante, pero computadores para educar, los computadores no educan solos. Ahí es un programa el que educa, los computadores ayudan, ¿sí? Pero que soy yo, transformar la agencia computadores para educar, sin agregar ningún puesto ni suponerle más costos para el Estado, en una agencia de transformación digital para la educación. Simplemente con una nueva visión, más holística, no solo de entrega de computadores y inauguraciones, sino una cosa más holística, la Agencia de Transformación Digital de la Educación, que acelere la transformación digital de los colegios. Y ahora hablamos un poquito más de eso porque además Santiago decía, computadores para educar está entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Tecnologías. Seguiríamos con esa alianza, pero con un propósito muchísimo más profundo y creo que ese es aquí quiero es como que ya recojamos los comos y son comos que no buscan nuevamente borrón y cuenta nueva, que es lo que no quisiéramos, por supuesto, sino transformar y seguir, porque también hemos entendido que el mundo ha cambiado y que tenemos que cambiar y ojalá en 4, 5 años podamos tener una conversación donde no encontremos una tecnología y estemos muy rezagados, sino que de verdad esa base nos permita seguir avanzando en ese cierre de brecha que se da en muchísimos espacios. Yo, por ejemplo, en la universidad estamos trabajando desde la federación en poder identificar
donde se da también la deserción y en motivar a que los pelados terminen estas carreras universitarias, y eso también va en los técnicos y tecnológicos. Entonces, eso es bien importante. Lida, me gustaría un poco también que habláramos de los cómo. Tú, pues, como EdTech, por supuesto, estás todo el tiempo revisando esas habilidades y creo que en el tema de ese tamizaje, de esa visión de quiénes son los que que tienen más habilidades para programar y ahí yo sé que ustedes dentro de Platzi tienen algo que se llama como las estrellas, algo así. Sí. Es un poco como que nos cuentes también en esos cómo, en entender, como lo estábamos diciendo, que es que no es que estamos por un lado la EdTech y la educación formal, sino que somos complementarios, y un poco también de esa experiencia que ustedes han tenido en otros países, cómo se hace, cómo se logra y cómo lo podemos implementar ya en Colombia. Perfecto. Yo quiero comenzar diciendo, desde Platzi en general, mi visión también es que la educación debería ser para todos y para todas. Entonces, hay un tema específico de conectividad, que es el que acaban de hablar, que deberíamos hacer desde el gobierno y desde ciertos reglamentos, deberíamos hacer que la conectividad fuera para todos. Con eso podemos llegar a mucha más gente, desde las plataformas, desde cualquier dispositivo la gente debería poder estudiar. Y esa es una de las cosas que nosotros empujamos mucho. Esa es la primera, la conectividad. 2, impulsar mucho más a las mujeres a que en temas de tecnología también se pueden meter. Nosotros hemos identificado que el porcentaje de mujeres desarrolladoras o que trabajan en STEM es muy bajo todavía. Yo creo que hay que aprovechar estos grupos, estas fuerzas que tenemos de mujeres para decirle a las otras mujeres que también podemos trabajar, que somos muchas trabajando en tecnología y que podemos. Entonces, eso sería 2. Necesitamos empujar mucho más a las mujeres. El tercero tiene que ver puntualmente con algo que decía Santiago, y es que nosotros no deberíamos chocar entre la educación formal y no formal, por decirlo así, sino que deberíamos ser complementarios y poder llegar a todo el mundo. En nuestra experiencia en general en Latinoamérica, todos estamos buscando lo mismo, y es que eduquemos desde la base para que tengamos, para que podamos exportar talento. Entonces, pensemos que Estados Unidos, Canadá están necesitando programadores y gente que trabaje en tecnología, y nosotros lo tenemos. Y adicional, le pueden pagar en el país. Entonces, también la economía de cada uno de los países que pueda avanzar. Entonces, todos estamos buscando lo mismo. Necesitamos conectividad, atraer a más gente y decir que esto se puede y llegar a todo el mundo. Así es, y bueno, y pasamos por conectividad. Así que me gustaría también, César, que nos contaras como cuál es tu visión en los cómo. En los cómo podemos seguir trabajando en el cierre de esa brecha. Ya empezamos a hablar de STEM, incluso de STEAM, con la A de artes también, pero cómo podemos también trabajar para que esta brecha se cierre y para que podamos tener más territorios STEM y más habilidades STEM desde la base. Creo que empezamos ya a hablar. Bueno, número 1, programas integrales. Yo creo que cuando uno va a las regiones y entiende lo que sucede y se da cuenta que no es suficiente la conectividad o tener el computador o tener el acceso a un programa, sino que es la suma de todo para que al final el resultado se dé. Entonces, número 1, programas integrales que cubran seguridad alimentaria, es decir, que el PAE, si se extiende la jornada, esté garantizado para el muchacho, que el muchacho no se preocupe porque no tiene un plato de comida. Número 2, que el acceso a Internet, que hemos avanzado y hemos cerrado la brecha, se mantenga y se siga cerrando. Y hay un tercer elemento que creo que es bien importante, y yo creo que todos los que hemos estado en regiones lo hemos visto, y es la sensibilización y la motivación hacia el muchacho para que estudie esto. Les voy a contar una experiencia. Hicimos una caracterización de 120 muchachos en Buenaventura, donde les dijimos, ¿qué quiere estudiar? ¿Usted tiene computador? ¿Usted tiene internet? ¿Usted le gustaría, al final del día, tabulamos, y sorprendentemente de los 120, ninguno quería estudiar sistemas.
quería estudiar algo similar a eso, querían ser abogados, querían ser administradores, querían ser una cantidad de cosas. Entonces creo que hay que empezar por dibujarlos a ellos en el picture final. Mire, si usted hace esto, usted va a tener esto y usted va a poder ejecutar estos roles, estos diferentes roles, porque como ustedes lo decían, este tema no es solo programación, es que hay temas de seguridad, hay temas de infraestructura, hay temas de programación, hay temas de diseño, hay temas de marketing. O sea, hay una multiplicidad de roles que se derivan de esta nueva revolución, pero donde el muchacho tiene que verse pintado y decir, entender que si yo estudio esto, voy a poder hacer aquello. Entender que no tiene que ir a una universidad 5 años para poder conseguir ingresos, no, es que si hace un programa juicioso de un año, de año y medio, puede empezar a tener un muy buen ingreso y eso le va a transformar la vida a él, a su familia y a la región. Y el último elemento es, buscando los fondos, yo creo que los fondos están, mire, regalías, hay que promover una ley para que definitivamente en regalías se obligue un porcentaje de las regalías a invertirlos en educación de una manera integral. Número 2, las obligaciones de hacer que hablaban ahorita los operadores. Tiene que ser ley, tiene que ser obligatorio. Mire, un porcentaje de las obligaciones de hacer van orientados a educación. Es la única manera que vamos a poder cerrar esta brecha. Y de esa manera también motivar a los mandatarios en los municipios, en las gobernaciones, de que esto vale la pena hacerlo, de que no solo vale la pena hacer carreteras y puentes y edificios y elefantes blancos, sino que transformar la vida y entregarle conocimiento a las personas, eso realmente sí es transformador y eso va a generar una sociedad diferente con igualdad y con una brecha absolutamente que la vamos a poder cerrar no en el corto tiempo, no en el inmediato plazo, pero yo creo que si nos trazamos un programa de 5 a 20 años con unos hitos muy claros, muy definidos, con unas metas absolutamente claras, esto en 20 años va a ser diferente. Gracias, César. Ya estamos aterrizando muy bien a los cómo y dónde estarían los fondos para poder lograrlo. Yo quisiera con Elizabeth, porque también en las preguntas y en los comentarios que están haciendo quienes están oyendo este panel, se está mencionando mucho esas oportunidades de conectividad y volvemos al tema regional. Aquí está escribiendo Melisa Tatiana, que es del pueblo de Mirella, sí. Y dice que estudiar tiene un costo muy alto y la virtualidad podría ayudar. Cuando estábamos hablando de este panel, Elizabeth, tú también estabas hablando de esa red que tiene el SENA. Sí, y de esa red que existe en el país en temas de muchas cosas que ya se han hecho y que se pueden aprovechar. Me gustaría un poquito como que hablaras de eso y que integraras en los cómo también esto. Claro, mira, hay muchos esfuerzos fiscales que se han hecho por varias entidades del Ejecutivo. Por ejemplo, en el ministerio que hablábamos los kioscos digital, desde el SENA, por ejemplo, los centros de formación, pero tú siempre ves esfuerzos fiscales tal cual a través de un edificio, ¿de acuerdo? El edificio del SENA, el edificio del ministerio, el edificio de varias entidades del Ejecutivo. ¿Por qué no una sola? Los procesos de formación pueden tener esa integralidad, pueden tener un esfuerzo fiscal desde el punto de vista administrativo que es muy alto. Mira, nosotros desde el SENA, para poder apoyar a un joven a estudiar, nosotros tenemos algo que se llama bienestar al aprendiz. Y el bienestar al aprendiz incluye la alimentación, incluye el tema de su uniforme e incluye para los que necesitan lugar para dormir, obviamente un lugar para dormir. Y eso tiene un costo grandísimo, grandísimo. Entonces, si nosotros esos esfuerzos fiscales los articulamos y no, el Ministerio TIC hace su esfuerzo independiente para lograr, por ejemplo, la formación de habilidades digitales que son transversales. Si el SENA tiene que hacer exactamente lo mismo para generar los de habilidades digitales, que también es transversal, pero adicionar a eso, por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita de nuestros programas de formación complementaria,
Y cada una de las entidades tiene que empezar a generar esos esfuerzos y encima de eso el criterio diferencial que tiene cada región. La demanda y el proceso formativo, la demanda y el proceso formativo por región siempre es diferente. La demanda que tiene una región frente a formar a un joven, a un aprendiz, para ese mercado, de ese ecosistema que hay en esa región es diferente, que puede ser en el Amazonas, a la que va a tener esa demanda que va a tener en La Guajira. Entonces, el proceso formativo tiene que ir acorde al criterio diferencial, no solo del joven, sino también del ecosistema. El proceso formativo tiene que ser integral, conforme a esa competencia nata y muchas competencias que se adquieren, ¿de acuerdo? Porque eso también hay que dejarlo muy claro. Por eso son las tecnoacademias nuestras, para poder lograr identificar ese proceso en los muchachos, en los niños y después en los jóvenes, y poder lograr, obviamente, generar todo este fortalecimiento. Mire, el acceso, ahorita hablaba Santiago de algo importante y es de computadores para educar. Computadores es un acceso, es simplemente un habilitador a todo, no solo a la educación. Es un habilitador absolutamente a todo. Entonces no debe decir computadores solo para el niño, para educación. Los computadores sirven para todo, para el trabajo, para la educación, para la salud, para absolutamente para todo. Entonces tiene que ser transversal ese acceso a través de esa herramienta y antes que eso tiene que haber una conectividad. Pero miren, ahí viene otro problema. Todos siempre nos centramos en la conectividad para lograr el proceso de formación en los jóvenes. Y si no hay acceso, y entonces mientras logramos que se tienda toda esta conectividad y este ejercicio en todo el territorio colombiano, entonces estos jóvenes van a estar sin la virtualidad y entonces no van a tener acceso a la educación ni a nada. No, el SENA en este momento y precisamente en ese proceso de formación que tuvimos, le está dando el acceso a través de la SIMCAR a los muchachos, pero también a los instructores, que es muy importante, algo que digo ahorita, no recuerdo cuál de mis compañeros, si fue Santiago, si fue César, pero lo que sí es importante es que también se genere ese proceso de acceso en el instructor. Desde el SENA nosotros hemos dado en la actualidad más de 4.000 SIM cards. Desde el 2020 no podría decirle cuántas en total, pero sé que 106 centros de formación están gestionando esos beneficios de navegación gratuita para que a través de los operadores, precisamente privados, y han sido asociación, o sea, público-privadas, pero más por, digamos, ha sido apoyo, no porque lo hemos pagado. Claro, Movistar, Tigo, todos han apoyado a ese uso gratuito, ¿de acuerdo? Para poder a través de estos centros de formación generar esa democratización de lo más básico, dentro de lo más básico, como el agua, como la luz, que es la conectividad para un proceso de formación de un joven en Colombia, de un niño en Colombia. Yo creo que eso es de las cosas más importantes que hay. Entonces, como ves, también hay esfuerzo por parte de los privados apoyando a una entidad pública en que pueda generar toda esa capilaridad, pero de manera que tengamos en cuenta el criterio diferencial. Estandarizar en un país como Colombia es imposible. No puedes estandarizar ni siquiera una ruta formativa, no puedes estandarizar un bootcamp, no puedes estandarizar una plataforma. Nosotros siempre lo que más le apuntamos es al criterio diferencial para que podamos llegar a la totalidad de esa demanda que hay en el mercado a través de esa oferta de jóvenes integrales preparados por el SENA con esas complementarias a su proceso de formación individual, porque ahí eso es un tema que es importante. Las complementarias son en bilingüismo y están asociados a todos los temas que tengan que ver o con habilidades digitales, y también tenemos la complementaria que ha sido pues el tema de esta, que es el de pensamiento computacional, pero con los que tengan obviamente la competencia. Entonces, dentro de esos cómo que tanto hemos hablado, trabajemos con las empresas, trabajemos con las gobernaciones, o sea, con las alcaldías. Nosotros en este momento tenemos uno que se usó hace muchos años y fue la famosa cofinanciación. La famosa cofinanciación lo que busca es que la alcaldía o el gobernador, o el alcalde, el gobernante pues de la entidad territorial haga el esfuerzo fiscal desde el punto de vista de la obra, ¿de acuerdo? Y todos pone el SENA,
pone la alcaldía, pone la gobernación, pone el aliado, pone el sector privado, pone la academia, todos ponemos en pro de un centro de formación que cumpla con toda esa demanda que tiene bajo el criterio diferencial esa región en particular. Cuando eso se logra, hay cualquier cantidad de beneficios y eso se ve después reflejado en algo que es maravilloso y son los emprendimientos. Los emprendimientos con innovación que al final lo que va a generar es trabajo para esos muchachos porque inmediatamente tú los ves ya con trabajos decentes y generando bienestar no solo para ellos, sino para sus familias en colectivo, porque esa es otra de las cualidades que tiene esta nueva generación, y es que son jóvenes que piensan en colectivo, siempre piensan como en comunidad. Entonces hay que aprovechar también esa sensibilidad que tienen ellos para poder generar estos procesos a través de estas alianzas que estamos nosotros generando en pro de todo este proceso transformador de conocimiento, habilidad y actitud para la formación. Elizabeth, muchas gracias. Ahí volvemos a centrar en los cómo. Y Federico, un poco como esa visión que tienes desde afuera, cómo todo esto se complementa con ese mundo de innovación que tú estás, pues, por supuesto, conociendo y liderando. Y quisiéramos tener, obviamente, más innovación. Estamos hablando de la industria de conocimiento, estamos hablando de una industria que necesita todas estas capacidades para crecer. Entonces, ¿cómo se logra llegar ahí? O sea, ¿cómo logramos articular? Bueno, es una muy buena pregunta, no sé si yo tengo la respuesta. A ver, algunos comentarios al respecto. Yo, mientras escuchaba la segunda tanda de preguntas y respuestas, pensaba que un poco lo que también estamos, me parece que conversando en este panel, y bueno, en parte en el foro en total, pero sobre todo en este panel, es un poco lo que estamos pensando desde el futuro de la educación. Y es muy interesante. Yo, de nuevo, yo soy extremadamente optimista, pero, y por favor, no los quiero comprometer con lo que yo voy a decir ahora, porque quizás lo malinterpreté, pero, por ejemplo, César dijo una cosa que me pareció súper interesante, que es esta idea de que ya los chicos no necesitan 5 años, estar 5 años en una universidad para conseguir un buen trabajo, que de hecho es bueno hacerles saber eso, que no es necesario. Es muy probablemente, yo creo que que estamos viendo ya una disrupción muy grande en lo que es la educación, que la primera, no quiero usar la palabra víctima, digamos, la primera que va a notar esa disrupción, que ya la está notando, creo, es la educación superior, y eso se va a derramar a las esferas inferiores de la educación. Y me parece, yo creo en el fondo que es una muy buena noticia. Hay mucho talento que ya no está, digamos, transitando los caminos tradicionales de la educación, y además me parece que las nuevas alternativas están bajando los costos terriblemente. Sí, como muchos de mis compañeros aquí en el panel mencionaron, las cuestiones de conectividad se logran solucionar y se generaliza el acceso a la conectividad. Mucha gente va a poder acceder a alternativas que eran impensables hace unos años para educarse, para capacitarse, para mejorar. Así que bueno, me parece que hay muchas cosas pasando y muchas cosas positivas. Y si ustedes me preguntan, yo creo que hay que dejar que la innovación llegue, digamos, siga su curso. Y de nuevo, sin querer comprometerla con lo que estoy diciendo, Lida mencionó que no debería haber un choque entre la educación formal y la educación no formal. Yo comparto eso, pero por otro lado, y por ahí peco de optimista, o de, no sé, pero es también como decir un poco, no debería haber un choque entre Blockbuster y Netflix. Y no sé si no debería haber un choque entre Blockbuster y Netflix, pero Blockbuster no existe más. Y quizás con mucho de la educación formal que nosotros conocemos, y sobre todo la educación superior, creo que va a desaparecer y va a ser reemplazado por alternativas superadoras. Bueno, ahí ya tenemos otra visión desde
desde Somos Innovación. Yo voy a empezar a cerrar un poco con las preguntas de las personas que están oyendo, viendo este panel, y es, ya hablamos de las regiones, cómo suplir la demanda de 200.000 desarrolladores. No sé si alguien quiere levantar la mano y responder. ¿Cómo seguimos trabajando en esto? Con este tipo de iniciativas. ¿Es así? ¿O cómo lo ven ustedes? No sé si Elizabeth. Con estrategias, tenemos que seguir sensibilizando. Nosotros tenemos allá Sena Mujer Rural, Sena Joven, Sena Adulto Mayor y Sena Etnias, todas con criterio diferencial. Y todas buscan precisamente eso sin importar la edad. Hay algo que es bien complejo, y es que el hecho de el adulto mayor, por ejemplo, siente brecha, miedo del uso, ¿ves? Y eso hay que definitivamente terminarlo. Lo mismo ocurre con las etnias, y es porque no han tenido el uso y el acceso de manera regular. Esa primera vez les cuesta mucho trabajo, y aceptarlo aún más. Nosotros tenemos un programa de certificación de competencias ancestrales, y esa certificación de competencias lo que busca es simplemente un saber, certificar un saber que tú tienes. Muchísimos jóvenes tienen saberes de sus papás, simplemente son heredados. Y cuando evidencias que la cabeza del hogar, o sea, su papá, hasta su abuelo, bisabuelos, hemos visto bisabuelos, trabajando en todo este ejercicio y certifican esas competencias ancestrales, tú no sabes el cambio que eso tiene, pero en el momento en que tienen que enfrentarse con la tecnología, en el momento en que tienen que enfrentarse con la máquina, con el acceso, inmediatamente hacen así, ¿ves? O sea, entonces por eso mismo nosotros empezamos a no dejarlo solo para los jóvenes. En ese momento todas las personas, todas las entidades, todo el ejecutivo está solamente enfocado en como si la única población colombiana, y mira que hago parte de una entidad que es netamente jóvenes, pero es que esos jóvenes también van a ser adultos y tienen familias. Hay que buscar una integralidad, ¿ves? Que cada entidad del Ejecutivo, y te hablo siempre desde el sector público, que es mi gran vocación, ¿ya? Como servidora, como funcionaria pública, y es que no importa en dónde estés dentro del Ejecutivo y cuál sea tu labor y tu rol dentro del Ejecutivo, pienses así, pienses de manera integral. Entonces, así mismo esa sensibilizar frente al uso, frente a perder el miedo, frente a simplemente dale, o sea, arranca, empieza a cerrar brecha. Esos programas han sido maravillosos, han mostrado avances importantes y por ende emprendimientos que al final pues van a generar obviamente más bienestar. Hay que empezar a sensibilizar más, mucha estrategia, mucha inversión, pero inversión no individual, inversión en colectivo, donde todos sumemos en pro de algo, porque no hay recurso que vaya a alcanzar, hay que pensar en la sostenibilidad también, y la sostenibilidad presupuestal es la habilitadora, única habilitadora, de verdad, de una política pública integral para un país como el nuestro. Me gustaría también, Santiago, si me ayudas a responder esta pregunta y Bueno. Y Santiago, también que nos cuentes un poquito, porque no nos has contado un poco de esa iniciativa, de ese gremio que se ha creado en el país, y cuál es como ese gran propósito que tienen ustedes como gremio. Entonces la pregunta es cómo articular el MEN con Mintic para cerrar la brecha digital. Creo que esa gran iniciativa que tienes de transformar computadores para educar puede responderlo, y el comentario es: pienso que falta articular entidades y universidades para lograr una educación integral sin perder de vista el territorio. Carlos Chalá y Luis Pérez Cusino, el segundo. Perfecto. Pues para no repetirme, porque creo que he repetido mucho lo que he dicho, pero aquí es como todas las formas de lucha.
Es decir, cada momento de la educación tiene su estrategia. Entonces, lo primero, vinculación de la educación no formal con la formal. ¿Para qué? Para permitir que estas empresas de EdTech, que son muy buenas en este tema de formación, que si mañana sale una nueva cosa, mañana ahí está. Por ejemplo, en Bogotá creamos la Academia para la Cuarta Revolución Industrial, que es un integrador de toda la oferta de formación y competencias para la Cuarta Revolución Industrial, para que los colegios y las universidades puedan, digamos, tener esa oferta al alcance de la mano. Esa es una. La segunda es, tenemos que formar docentes en esto. Es decir, este saber tiene que estar en la escuela. Tiene que estar ahí por ahí rondando. No necesariamente en una cátedra, pero varios profesores deben saber de esto, sin duda. Lo tercero, tomar en serio el tema de las trayectorias educativas completas, es decir, predicción vocacional y armarle rutas de formación a las personas. Incluso las empresas son grandes formadoras, ¿sí? Las empresas tienen que meterse en formación para entrenamiento y reentrenamiento de su fuerza de trabajo. ¿Sí? Aquí nadie se escapa. El nuevo concepto es educación a lo largo de la vida. Esto no es colegio, universidad y para de contar, no, esto es toda la vida. Eso sí, sin duda. Lo otro es pues, la conectividad. Sí, ahorita estamos muy esperanzados con esta solución de Elon Musk de internet satelital a bajo costo. Pero ya hay unas iniciativas muy bonitas, por ejemplo, el Llano es Vida, una que está transformando las escuelas rurales de los llanos orientales en centros de acceso, pero obviamente articulado, mintico en Mineducación, no hacemos nada si solo llega la conectividad, probado, estamos viendo Facebook, estamos viendo YouTube, no estamos necesariamente haciendo cosas muy productivas si no hay un programa que lo habilite. Bueno, y para terminar, las dos cosas que me preguntaste. La primera es el gremio EdTech, digamos, hoy ya hay 107 empresas de educación y tecnología que operan en Colombia y va creciendo a pasos agigantados. ¿Sí? Empresas muy grandes como Platzi, Holberton, Arucay, Laboratoria, Salvadora, Griki, Life Design, una cantidad, es que Acredita es súper importante. Acredita, ¿qué hace? Acredita es una solución que ayuda a estas EdTechs a acreditar, o a las empresas a acreditar competencias con blockchain. Es decir, no importa dónde la adquirí, porque ahora solo la competencia de una universidad no es la única que vale. Si la adquirí en una EdTech, no importa, alguien me la certifica y me la acredita, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, es que no puedo acabar de nombrar las empresas Ubit, Creana, en fin, es que además cada una especializada en un saber distinto. Es como la revolución de las plataformas de educación, es un gran marketplace. Mi llamado es, por favor, olvidémonos de que la educación está solo en esas grandes torres de marfil, está en todas partes. ¿Sí? Es impresionante. Por ejemplo, yo dirijo una maestría en una universidad de acceso y creamos una estrategia para que la gente pueda escoger lo que quiere ver, como si estuviera haciendo mercado de distintas asignaturas y armar su propia cosa. Lo mismo, si yo quiero triunfar en este mundo, pues ¿qué hago yo? Cojo de distintas partes, de aquí y de acá, y armo un currículo que alguien me lo acredita, y esa es mi hoja de vida, y debería ser portable. Si yo llego a una universidad, no, como usted no lo vio en una universidad, entonces no le valgo eso. Qué ridiculez, por Dios. Entiendo la razón de querer proteger la calidad, pero hay que ser un poco más abiertos, y por eso existen los sandbox regulatorios. Deberíamos crear un sandbox. Evidentemente tampoco es que le vamos a acreditar a cualquier persona cualquier cosa de mala calidad, pero creo que estamos en un momento de madurez donde puede haber un sandbox de eso. Y lo otro es, sí, y yo creo que esto es apartidista, esto creo que no es de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de Rodolfo, ni de Petro, ni de nadie. Es decir, la educación tiene una deuda. En la pandemia nos cogió con los pantalones abajo. Niños que no tuvieron educación por 3 años, no tuvieron educación. Y espero, que creo que gracias a Dios, de pronto los que estamos acá, nuestros hijos por lo menos tuvieron algo de educación virtual, pero a los que no tuvieron nada, un niño que entró a los 4 años y lo sacó la pandemia de 7, Dios mío, ¿qué le pasó a ese niño o a esa niña? Entonces, lo que sí no podemos dejar, digamos, que pase el tiempo, y qué pena, esto no es un tema ni de FECODE ni de los gremios de los profesores, esto es una cosa de todo el mundo, de todos los partidos políticos. Tenemos que transformar digitalmente la educación. Y no solo es comprar fierros, no solo comprar computadores, es transformar la forma en la que enseñamos, cómo usamos la data para predecir la deserción, en fin. Y por eso mi propuesta es
y está abierta a todos los partidos, estuvo dentro de la campaña de Fajardo como uno de los puntos, pero no importa de quién sea, la transformación digital y la educación. Pero como nos preocupa crear más burocracia, no creemos más burocracia, transformemos computadores para educar en la Agencia de Transformación Digital de la Educación, con una visión muchísimo más amplia que comprar fierros, apoyando a todos los colegios del país a generar transformación digital. Bueno, pues muchísimas gracias a Santiago, a Elizabeth, a Federico, a César y a Lida por este espacio. Yo voy a simplemente cerrar con unos puntos que hemos concluido sobre la pregunta, pues ahí tuvimos diferentes posiciones, pero estamos hablando de algo mucho más completo, estamos hablando de STEM como base de la educación en el país. Debemos darle mayor relevancia al desarrollo de pensamiento computacional desde la niñez, desde la educación básica. Esa es una de las grandes conclusiones de este panel. Hay quienes, Elizabeth y César, hablaron un poco de la cátedra, de lo importante sea de la cátedra, pero ya también mencionamos que debe ser algo más grande. También debemos desarrollar la competencia desde chiquitos, desde las habilidades de crear. También estamos hablando de cómo, entonces pasamos por conectividad, pasamos por sensibilizar a los jóvenes para que estudien este tipo de carreras, para que conozcan qué es realmente involucrarse en el mundo de la tecnología y de la transformación, y además va a ser una habilidad o es una habilidad en este momento transversal. Diálogo y alianza entre la educación formal y no formal. Estamos hablando de no dejar los dos modelos, pero sí hablar de una transformación digital, por supuesto, de la educación. Esto pasa por los docentes, por los instructores. No hacemos nada si no le enseñamos al instructor también y al profesor y al docente estas habilidades y cómo pasárselas y motivar a los muchachos también para hacerlo. Trabajo con las empresas, creo que es normal para la industria de software entender, y lo hablo desde mi sector, entender que también tenemos que participar activamente en estos procesos de formación, pero tenemos que invitar, por supuesto, a muchos más empresarios y a muchas más industria a que sea un actor activo. Importante formar técnicos y tecnológicos desde la media básica. La educación formal tiene que entrar en diálogo con la no formal, ya lo hablamos. Exportar talento y esa oportunidad que tenemos para formar y cerrar brecha social a través de poder conectar oportunidades laborales con personas, digamos, con empresas desde afuera, que también Lida lo mencionó. Como recursos, estamos hablando que ya existen, y ya lo hablaba Santiago, ya no es burocracia, ya existen entidades que se pueden transformar, existen recursos desde regalías, existen también programas desde el SENA que están puestos a disposición, y lo que tenemos es que informar y transformarnos. Esa integración también entre el Ministerio de Educación, esa comunicación constante y el Ministerio de Tecnologías, para que de verdad estemos unidos en esta transformación digital de la educación. Y también hemos hablado sobre la importancia de esos procesos de innovación y de capacidades que tenemos que seguir creando en el país, también relacionados con el emprendimiento, y no se me puede quedar por fuera, por supuesto, el rol de la mujer y ese tema tan importante que es que tenemos que seguir creando esos roles y esos roles a seguir de mujeres en este tipo de carreras, para que más mujeres se vinculen a programas y que aprendan, por supuesto, STEM. Así que, pues, muchísimas gracias. Espero haber resumido bien. Si no, yo, por supuesto, lo compartiré en algún espacio. Le quiero agradecer, por supuesto, a los panelistas, a nuestro senador electo David Luna y su equipo por haber hecho este espacio y este panel posible. Creo que nos quedamos con ganas de seguir conversando, pero pues respetando el tiempo, cerramos este espacio y agradecemos a todos también los asistentes a por su participación activa y por poder oírnos, por supuesto.
Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. De verdad que es un placer y un honor haber podido contar con este maravilloso panel, donde, como ya lo contó nuestra moderadora, se habló de la necesidad de fortalecer, por supuesto, la conectividad, donde plantearon la necesidad de construir pensum flexibles que le permitan no solamente a los jóvenes, sino a cualquier ser humano en cualquier momento tener capacidad de acceder a X o Y formación. Evidentemente, la necesidad de complementar educación formal y no formal, que se comuniquen la una con la otra. La diferencia que existe tan importante entre qué es una certificación y qué es un grado. No podemos seguir pensando que todo el mundo requiere o necesita estar graduado para poder acceder a grandes oportunidades. La importancia de las plataformas educativas, la importancia de las plataformas de certificación, pero también la importancia de ver de qué manera comenzamos, obviamente sostenidamente y durante todo el ciclo, a transmitir conocimientos de pensamiento computacional. Eso puede ser, como lo decían algunos de los panelistas, a través de juegos, pero también a través de enseñanza. La vitalidad, digamos, la oportunidad que generará fortalecer la enseñanza de matemáticas y de inglés. Obviamente, reducir la tramitología en el Ministerio de Educación para que se certifiquen o para que se aprueben o para que los pares permitan a una maestría, a una especialización, a un programa actualizarse. Lo dije al principio, la tecnología va mucho más rápido que la legislación. La vitalidad que va a representar en este sector la participación de la mujer y obviamente la institucionalidad, que es muy sólida, como es el caso del SENA, como es el caso de Computadores para Educar, pero también repensarlas, porque las instituciones cumplen ciclos y obviamente el país ha avanzado en muchos temas y tiene que pensar en tener la capacidad de enfrentar otros. Así que muchas gracias a ustedes por participar en este panel. Terminamos la jornada del día de hoy, una jornada larga, extenuante, pero llena de aprendizajes. Un panel de comercio electrónico donde se habló de la necesidad de lograr algo tan importante como es un equilibrio entre los derechos del consumidor y los derechos de los establecimientos de comercio que usan la tecnología para vender, para entregar. Un panel de economía colaborativa y de economía del bien común donde se demostró que las plataformas de tecnología no precarizan el trabajo, sino por el contrario lo dignifican, pero donde también se señaló que era importante en marcos regulatorios adicionales para de una vez por todas zanjar esas diferencias que existen entre establecidos y recién llegados. Un panel de fintech donde se habló de tasas de interés, de la diferencia que hay entre el fintech y la captación, pero algo muy importante como es la lucha contra el perverso gota a gota que tiene agobiado a cientos de miles de colombianos. Un panel de Smart Cities, donde primero se definió qué se puede entender verdaderamente por una ciudad inteligente y dos, prácticamente todos concluyeron que una ciudad inteligente no es la que más dispositivos tenga conectado, sino donde la tecnología ayude a reducir la inseguridad, a mejorar la calidad de vida, a mejorar el tránsito y el tráfico. Un panel de regulación TIC, donde los operadores de telefonía celular le dijeron al gobierno, queremos saber cuáles son los modelos financieros que se están utilizando para las renovaciones de espectro y por qué razón el espectro debería bajar de precio para poder generar más cobertura. Y un panel de talento y pensamiento computacional que acabo de resumir. Así que estamos construyendo conjuntamente la agenda digital que necesita el país. Estos son temas que evidentemente requieren cada día más conocimiento, más evangelización y lo más importante, comprender que la tecnología es un medio que va a permitir que la sociedad crezca. Insistiría, la tecnología va mucho más rápido que la legislación y por esa razón es esencial pensar en que el Congreso de la República construya una comisión interinstitucional de economía digital que le permita, a través de sandbox, a través de areneras regulatorias, avanzar de manera rápida en los pendientes que tiene Colombia.
obviamente con un control político ejercido por el Congreso y con la posibilidad de retomar sus competencias en el momento que considere, y entender que el usuario, el ciudadano, siempre debe estar en la mitad de todas las discusiones regulatorias. El ciudadano tiene que tener derecho a elegir, a escoger cuál es el servicio, cómo es el servicio y cómo lo quiere brindar, prestar o en su defecto adquirir. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario, sigue siendo una premisa de quien les habla, porque es la mejor forma de entender y comprender que hay regulaciones que se requieren, pero la mejor es que sean los ciudadanos los que decidan si están de acuerdo con un servicio o con una empresa o con una decisión del Estado. Por ahora cerramos agradeciéndoles a todos su participación. Tuvimos un promedio de asistentes muy importantes, una gran cantidad de preguntas. Vamos a realizar una secretaría técnica en cabeza de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a quien le agradecemos y que seguramente se permitirá que se pueda utilizar como memoria histórica lo acá discutido para tomar mejores decisiones. Mañana viernes nos vemos a las 9 de la mañana. Tendremos 2 paneles muy importantes, uno sobre publicidad, sobre redes sociales y otro sobre asuntos pendientes que van a ser indispensables tener presente, como criptomonedas, health tech, proptech y muchos otros que van a nacer y obviamente crecer gracias a la legislación. En la legislación hay que entender que muchas cosas se pueden regular, pero también muchos otros sectores deben desregularse y en ese sentido lograr avances para la sociedad. Mil y mil gracias por conectarse hoy, mil y mil gracias por ayudarnos a promover los foros que faltan del día de mañana y los que vienen, porque esta será una actividad que realizaremos permanentemente en el ejercicio, 1, del control político, pero 2, de la construcción colectiva, donde ustedes son pieza esencial de esa construcción. Muchas gracias y buenas tardes.